iniciar, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto. Lo primero que vimos en la primera actividad fue acerca de las derivadas. Vamos a ver, vamos a tener una función que es igual a 2x cúbica más 5. Todo esto elevado a la tercera potencia, sacando su raíz cuadrada. Bueno, pues ahí tenemos una función y lo que queremos encontrar va a ser la derivada. Eso es lo que queremos localizar, la derivada de esa función. Bueno, dentro de mis reglas inmediatas de derivación, pues observamos que no hay ninguna para un radical. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar precisamente el radical. Tenemos que quitar esta raíz cuadrada. Y dentro de mis reglas inmediatas, bueno, dentro de mis reglas adicionales, teníamos la del exponente fraccionario. Y a estas alturas todos deben de saber quitar los radicales. Tenemos que un exponente fraccionario se convierte en un radical y al revés. Un radical se convierte en un exponente tipo fracción. Entonces nada más hay que seguir o hay que aprendernos el orden como va el exponente como radical y el exponente. Este es n, que es el numerador, sería la potencia en el radical. Este es m, que es el denominador, iría en el índice radical. Y al revés, si esta es la potencia, este es el numerador, y si este es el índice radical, este es el denominador. Pues, así, en base a esto, vamos a empezar a modificar o a transformar nuestra función. Transformando la función, tendríamos y es igual a todo lo que está aquí, 2x cúbica más 5. Todo esto por potencia. La potencia va en el numerador, que es 3. Índice radical es m. Aquí no tiene índice radical, pero sabemos que el más pequeño es el 2, porque es una raíz cuadrada. Entonces quedaría como todo eso a la 3 medios. Bueno, tenemos ahí, por esta regla que está aquí, así que transformamos nuestra función. Porque no tenemos una regla que nos hable acerca de la radical. Entonces sí tenemos de los exponentes, pero no de los radicales. Un radical es un exponente de toda fracción. Bueno, pues ya que lo tenemos ahí, observo mis reglas de derivación inmediatas y hay una que nos habla de f de x es igual a u a la n. Mal no recuerdo, es la regla número 9. Tenemos f de x es igual a u a la, a la n, donde u es una función. Y todo esto es una función, como si estuviera y es igual a 2x cúbica más 5. Esta es una función, pero a la vez esta función tiene por potencia un valor que es 3 medios. Entonces todo esto es igual a n. Esta es una función elevada a la potencia. Esta es una función f de x, una función donde está una función a una potencia. Esta es precisamente mi expresión. Bueno, pues ya identifiqué, esta es precisamente la que vamos a ocupar. Y la regla de derivación nos dice que la derivada es igual a la potencia por la u a la n menos 1 multiplicado por la derivada. Bajo la potencia, multiplico por la función, porque u es la función, a la potencia le restamos una unidad y multiplicamos por la derivada de la función. Esta es la regla de derivación. Pues aplicando todo esto aquí, tendríamos entonces que y comita, que es la derivada, bajo la potencia, que es n, que es 3 medios, multiplico por la u sin hacerle nada, que es 2x cúbica más 5, todo paréntesis es u, a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 2 medios, estoy hablando de medios, es un entero, mitades. Me queda un medio positivo, me queda aquí a la 1. Por la derivada de lo que está aquí adentro. 2x cúbica más 5, esto es u. Entonces tendría que derivar a u. Bueno, la derivada de u, en esta derivada, pues aplicaríamos la regla de f de x
es igual a x más h de x, donde la regla de lo que está aquí, porque es la suma de dos componentes, aquí puedo observar que son dos elementos, puedo tener más, esto nada más se especifica hasta acá, pero pueden ser más términos. Entonces, aquí tengo que esta suma de dos términos, tengo que aplicar la de la suma de dos funciones. Esta es una función y esta es otra función de manera independiente. Bueno, esas dos funciones al sumarse, la derivada de todo esto es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces tengo que sacar la derivada de cada uno de los términos. En el caso del primera función, 2x cúbica, bueno, pues aplicamos la regla de constante por x a la n. Entonces, dentro de mis reglas inmediatas de derivación, tenemos la de f de x es igual a constante por x a la n. Y su derivada es la constante por la potencia por x a la n menos 1. Entonces, tengo que multiplicar estos dos, serían 2 por 3, por x a la 3 menos 1. Este es todo este proceso que está acá, aquí está, más la derivada de la segunda, que es 5. Entonces tenemos que la derivada de la constante, su derivada vale 0. Entonces dice que la derivada de cualquier número fijo vale 0. 5 es una constante, pues su derivada es 0. Entonces nada más me va a quedar esta parte. Entonces, integrando eso aquí, que es la derivada de la función, toda la derivada de la función, nada más es esta parte. Bueno, pues tendríamos entonces que nos quedaría 2 por 3 es a 6, por x a la 3 menos 1, que sería a la 3. La derivada de todo esto es 2 por 3, 6, menos 3 a la 1, a 3 menos 1 nos queda la 2. La derivada de 5 vale 0. Pues ahí tenemos la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestra derivación. Ahora, dentro de nuestra derivación que tenemos ahí, pues podemos multiplicar lo que viene siendo nuestros valores. Podemos multiplicar lo que son nuestros valores que están dentro del paréntesis. Todo esto con esto. Esto no lo puedo multiplicar con 3 medios, ni esto lo puedo multiplicar por 6x cuadrado. La razón de no poder multiplicar es por la potencia. No puedo multiplicar ese ya porque tengo una potencia. Primero tendría que desarrollar la potencia. Y esto no lo puedo multiplicar con este también por la potencia. Este no tiene potencia. Por lo tanto, este y este sí se pueden multiplicar. Pues haciendo la multiplicación de 3 medios, que multiplica 6x cuadrada, este está sobre 1, me quedarían 6 por 3 son 18 x cuadradas entre 6 por 3, 18, 18 x cuadradas entre 2. Pero 18 medios equivale a 9 enteros exactos. 9x cuadrado. La multiplicación de todo esto con todo esto me queda 9x cuadrado. Esa sería su multiplicación. Bueno, pues entonces, sacando nuestro valor, quedaría que y comita es igual a todo esto por esto. Ya vimos que son 18 medios, pero 18 medios son 9 exactos de x cuadradas, que multiplica a todo lo que está aquí. Pero todo lo que está aquí tiene un exponente fraccionario. Vamos a quitar el exponente fraccionario, entonces me quedaría 2x cúbica más 5. Todo esto elevado a la potencia 1. Pues potencia 1 no tiene caso que lo encierre entre paréntesis, porque todo número elevado a la es el mismo valor. Por lo tanto, pues es el mismo número. Entonces, no le ponemos los paréntesis. Y el 2 significa que es una raíz cuadrada. Entonces, así quedaría su derivada. Esa sería entonces la derivación que tenemos ahí por las reglas inmediatas de derivación. Pues ya tenemos finalmente nuestra derivación. Bueno, eso fue lo primero, la primera actividad que se realizó. En la segunda actividad teníamos una función y teníamos la función y es igual a 2x cúbica más 5, todo esto elevado a la tercera, sacando una raíz cuadrada. Y lo que nos solicitaban ahí es encontrar su diferencial. Vamos a localizar la diferencial de esta función. Bueno, la diferencial de la función, recordando un poco el tema de la diferencial,
Habíamos dicho que la diferencial se escribía como de que, la diferencial de la función, y esto era igual a la derivada de la función multiplicado por el diferencial de la variable. Esa era la fórmula que nos decía cómo integrar la diferencial de la función. Entonces, siguiendo esta fórmula, en la tarea número 2, pues es la derivada de la función, y eso lo hice en la tarea número 1. La tarea número 1 eran derivadas, y les puse las mismas funciones. Entonces, como ya teníamos la derivada, pues entonces escribíamos que la diferencial de la función es la derivada, que era todo esto que llegué al final, 9x cuadrada por la raíz cuadrada de 2x cúbica más 5. Todo esto que está aquí por el diferencial de x, por el diferencial de la variable. Y esa era la otra respuesta de la tarea. Entonces, la derivada de una función, la diferencial de una función es la derivada de la función que aquí está multiplicado por el diferencial de la variable. Eso es todo lo que tenían que hacer, integrar nada más de x y ya tenían la diferencial. Bueno, esos fueron los dos primeros temas. De ahí nos fuimos ya a lo que fue el análisis completo de la diferencial. Bueno, pues vamos a analizar nuestra diferencial. Vamos a hacer el análisis rápidamente de nuestra diferencial. Vamos a ocupar esta fórmula que teníamos acá. Vamos a ocupar ahora lo que está en la fórmula. Tenemos y o f de x es igual a 2x cúbica más 5. Para simplificar rápidamente las propiedades. Bueno, pues vamos a reafirmar un poco lo que viene siendo nuestra diferencial. Vamos a reafirmar qué es el concepto de la diferencial. Bueno, pues tenemos una función. Vamos a evaluar esta función en f de x es igual a 2. En f de x de 2, así nos escribía, evaluada en 2. Y vamos a evaluar también en f de 2.2. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner 1.8. Tenemos ahí algunos valores para poder evaluar lo que viene siendo nuestra función. Vamos a ver cuánto vale la función en cada uno de los casos. Bueno, pues directamente cuando vale 2 tendría que f vale 2 es igual a 2, pero la x vale 2 elevado al cubo más 5. Pues tenemos ahí que un 2 a la tercera es 2 por 2 por 2, que eso nos da 8. 8 por 2 nos da 16. 16 más 5 nos dan 21. Entonces tenemos que todo esto vale 21. Cuando la función toma el valor de 2, pues el valor que toma la función es 21. Eso es lo que vale nuestra función, 21. Ahora vamos con f de 1.8. Entonces tendríamos 1.8. Bueno, aquí en este caso, en lugar de tener 2, ahora vamos a tener 1.8. Nuestro valor pues, va a ser otro. Pues tenemos 1.8 elevado a la tercera, que es 5.832, multiplicado por 2, nos dan 11.664, más los 5 que están acá, nos dan 16.664. 16.664. Bueno, ahí tenemos entonces lo que viene siendo ya nuestros valores. Si esta función la evalúo en 2, esta x vale 2, nos dan 21. Si esta x la evalúo en 1.8, el resultado de mi función es 16.664, porque es 1.8 al cubo por 2 más 5, dan 16.664. Bueno, pues entonces podemos observar que cuando la x o cuando la variable, en este caso esta es la variable independiente, cuando la variable independiente tuvo un cambio, al pasar de 2 a 1.8, pues también cambió la función, es decir, cambió el valor de y, que este es y. Recordemos que f de x es lo mismo que y. Entonces, cambiaron los valores de la función. En este caso, estos son sus valores. Hubo un cambio, no son los mismos números. Hubo un cambio.
Entonces, para sacar el cambio, lo que denotábamos con un triangulito. Este era el cambio de Y, el cambio de función, cuando cambia la variable dependiente. Entonces, el cambio que voy a tener ahí va a ser mi valor final, en este caso, f evaluado en 1.8, menos mi valor inicial, que es f de... Entonces, ese es como si observara que este es el... Supongamos que esta es la ecuación con la que me dan los domingos, mis domingos, mi dinero que me dan el domingo. Entonces, si así obtengo mi función, si me dan 2 pesos el domingo, pues obtengo aquí 2 al cubo por 2 más 5, pues me dieron 21 pesos ese domingo. Pero si esta función, con donde yo obtengo el valor que me dan los domingos, pues voy a evaluarla ahora en 2 pesos, sino que ahora me dicen que me van a dar 1.8, un peso con 80 centavos. Bueno, pues evalúo un peso con 80 centavos en mi función, pues ahora en lugar de darme 21 pesos, me van a dar 16.664, 16 pesos con 6 centavos. Eso es lo que... Bueno, ¿y cuál fue el cambio entonces que hubo entre 21 y 16? ¿Cuánto fue lo que cambió? Ah, pues mi valor final menos mi valor inicial. Así es como voy a tener el cambio en mi ingreso en los domingos, que sería F en 1.8, que es 16.664 menos 21. Bueno, si a todo eso le restamos 21, pues nos quedan 4.336. El cambio Y es igual a 4.336 neutros. ¿Eso qué significa entonces en nuestro cambio Y? Que en lugar de aumentar el ingreso que tenía los días domingos, pues ahora voy a perder dinero porque estoy perdiendo 4 pesos con 33 centavos. Eso es lo que está diciendo esta función. Si es que lo ejemplifico por medio del ingreso del domingo en base a esta función. En lugar de dar 2 pesos, me dan 80, pues entonces mis ingresos disminuyen de 20 pesos, disminuyen menos 4 pesos con 33 centavos, porque ahora en lugar de 21, ahora gano 16 pesos con 6 centavos. Bueno, pues eso es exactamente lo que es mi cambio. Ese es el cambio de la función. Y este cambio de la función es un cambio real. Esto que está aquí es un cambio real. Así es la notación de la variación de la función en sus cambios reales. Sustituyendo directamente la fórmula, obtengo el cambio real. Pero bueno, teníamos un tema que se llamaba la diferencial. La diferencial lo que me va a permitir hacer es precisamente calcular este cambio de la función. En este caso, el cambio de la función que ya obtuve acá son los 4 pesos con 33 centavos menos de lo que ganaba al inicio. Me va a permitir lograr este cambio, esta variación, pero de manera aproximada por medio de la diferencia. Entonces, la diferencial de la función es aproximadamente igual al valor del cambio. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuándo ocurre esta variación? Cuando la variable independiente cambia. La variable independiente de cambio, pues hay un cambio en la función. Y esto lo puedo determinar también por medio de la diferencial. Bueno, en el caso de la diferencial, tiene una de las características de que entre más cercano estén al valor donde voy a iniciar, al valor de análisis, entre más cercano esté yo, el error de aproximación es mínimo. Es decir, que me voy a acercar más al cambio real. Entre más lejos esté del valor al que estoy analizando, en la variación esté muy retirada, la aproximación al valor real es muy grande. Mi error de estimación es muy grande. Entonces, ese es algo que también tengo que considerar. Entre más pequeños sean los valores, pues me voy a acercar más a lo que es el valor. Bueno, entonces ya tenemos esos conceptos. También otra de las cosas que tenemos que entender es que estos dos conceptos nunca dije que son iguales. Son aproximados. Son valores aproximados. ¿Por qué? Porque hay una estimación. Por eso es que es aproximado. No es el mismo valor. Si fueran igualitos, pues entonces serían iguales, tendrían igualdad. Pero estoy diciendo que es una aproximación porque me voy a acercar al valor real por medio de la diferencia. Voy a hacer una estimación. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues entonces vamos a hacer nuestra diferencial.
Y para poder obtener este valor, pues tenemos que integrar esto que está acá. La diferencial de la función es la derivada de la función por el diferencial de x. Entonces vamos a empezar encontrando estos valores que están acá para finalmente encontrar esta parte, que es el diferencial. Vamos a trabajar en eso. Bueno, pues aquí nuestro cambio real lo vamos a colocar de este lado para que esté presente. Vamos a borrar esto que no vamos a ocupar. Vamos a borrar esto que está aquí y ahí lo vamos a integrar. Pues vamos a tener que esto, el cambio al que hemos llegado, el cambio real de la función, es igual a menos 4.336 menos 4.336. Este es el cambio real. Ya sabemos que el triangulito es la variación real de la función. Y de aquí, pues vamos a eliminar estos valores que ya no ocupamos. Nos vamos a basar en los cambios que tuvimos de pasar de una x inicial de 2 a esta hora la vamos a llamar x inicial, x0 vale 2, y este es mi valor final, que es x1 vale 1.8. Bueno, en base a estos valores que tenemos ahí, que ya tenemos ahí establecidos, x0 igual a 2 y x1 igual a 1.8, teníamos que podemos formar el diferencial de x, donde el diferencial de x, con estos dos valores, vamos a formar el diferencial de x. El diferencial de x es exactamente igual al cambio que sufre la variable. Aquí sí son iguales. Este y este dijimos que no son iguales, son aproximados. Triangulito Y no es lo mismo que DY, son aproximados. Pero DY, DX sí es igual a triangulito X, sí son iguales a su variación. Entonces aquí, como estos son iguales, entonces dx es esto ya lo habíamos obtenido hace rato, que es la resta de mi valor final menos mi valor inicial. Lo mismo que hicimos para encontrar este cambio real. La función evaluada, mi valor final menos mi función evaluada en el valor inicial. Y aquí pues es la variación de la variable. Mi valor final menos mi valor inicial. Pues en base a esto, mi valor inicial. En base a esto, pues sacamos lo que es el diferencial de x, que sería 1.8, mi valor final, menos mi valor inicial, que es 2. Por lo tanto, el diferencial de x es la resta de todo esto y nos queda menos 0.2. Esa viene siendo entonces el cambio de la variable. Disminuye en 0.2. Por eso es negativo. En lugar de aumentar, al pasar de 2 a 1.8, pues disminuye. El 2 disminuye a 1.8 y disminuye 1 en 0.2. Bueno, tenemos ahí ya formado esta parte. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a encontrar la función. Nuestra función es f de x es igual a 2x tercera más 5 de la función que estamos evaluando. Por lo tanto, f de x, hace rato ya lo hicimos cuando iniciamos la clase, que era la multiplicación de estos dos, constante por potencia, que me da 6, por la x a la potencia menos 1, que queda 2. La constante vale 0, entonces esta es la derivada. Bueno, pues ya tenemos aquí la derivada. Ahí está. Ya tengo estos dos elementos, ya puedo formar mi diferencial. Pues finalmente vamos a tener que la diferencial de la función es igual a la derivada de la función, que es 6x cuadrada, aquí está la derivada, multiplicado por el diferencial de la variable, que es de x, por menos 0.2. Ahí tenemos. Como tengo un número acá y un número acá, pues podemos simplificar nuestros valores para no tener tantos números. Podemos simplificar nuestra diferencial de y. 6 por 2 a 12 nos quedaría 1.2 negativo. Por lo tanto, el diferencial de y o el diferencial de la función es la multiplicación de 6 por menos 0.2, que da menos 1.2 por x cuadrado. Ya tenemos reducidos al mismo la expresión del diferencial. Y esa viene siendo entonces mi diferencial de la función. Esto es lo que está aquí.
Y esta la vamos a ocupar para poder encontrar el valor máximo. Bueno, pues ya tenemos integrados nuestros elementos. El diferencial de x lo encontramos primero, la derivada de la función después, junto a los dos elementos y formo mi diferencial. Ahora vamos a evaluar la función en el valor donde empezamos. Empezamos de un valor. Pues vamos a tener que el diferencial de y evaluado en 2, esto es igual a menos 1.2 menos 1.2 multiplicado por 2, porque la x ahora vale 2, elevado al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, por lo tanto nos quedaría 1.2 por 4, y esto equivale a menos 4.8. Por lo tanto, tendría entonces que el diferencial de y es igual a menos 4.8. Menos 4.8. Y este diferencial de y es precisamente la variación que tiene la función. Porque esto dije que es aproximadamente esto. Pues vamos a decir que el diferencial de y es aproximadamente igual al cambio que va a tener la función cuando la variable cambió, y esto es aproximadamente igual a menos 4. Este es mi valor aproximado de el cambio. Este. Puedo observar que aquí mi cambio es de 4.3. Al pasar de 2 a 1.8, mis ingresos, como lo había mencionado hace rato, que eran los ingresos del domingo, pues descendieron en 4 pesos con 3 centavos. Pues aquí puedo estimarlo que van a descender con 4 pesos en 8 centavos. El error de estimación puedo ver que es de 0.5. Ese sería la estimación. El error de estimación es de 50 centavos. Es un poquito alto. ¿Por qué razón? Porque en realidad mis valores están muy cercanos. Por eso es que es un poquito alto. Si en lugar de haber puesto 1.8, hubiera puesto tal vez 1.08, entonces tendría yo un error de estimación un poquito más cercano al real. Ese es el uso de la diferencial para poder determinar un valor estimado. Bueno, entonces hasta ahí son prácticamente nuestros temas que hemos estado analizando esta noche de hoy. Y uno llevó a otro tema. Entonces todos los tres temas estaban enlazados a partir de lo que eran las derivadas, pasar a integrar una diferencial, un concepto de diferencial, y después aplicar la diferencial para encontrar una estimación de una. Bueno, vamos a ver el día de hoy un ejemplo. Vamos a observar lo que es un ejemplo práctico usando lo que es nuestra diferencial. Y vamos a tener un cilindro. Vamos a tener un cilindro acá. Todos conocemos los cilindros. Tenemos un cilindro, un tambo. Y bueno, a ese tambo en forma de cilindro que tenemos ahí, una empresa lo quiere revestir, es decir, lo quiere cubrir con una capa de concreto. Y quiere colocarlo todo eso en sus paredes exteriores. Todas sus paredes exteriores del cilindro va a estar cubierta con una capa de concreto, o sea, de cemento. Y lo que se pregunta es cuál es la cantidad aproximada de concreto que se requiere para recubrir precisamente todo ese cilindro. La información que tenemos es que originalmente el cilindro tiene un radio de 60 centímetros y tiene una altura de 1 metro, y lo van a revestir con la capa de concreto de 2 centímetros. Entonces la información que nos dan es que el radio original es de 60 centímetros, un radio igual a 60 centímetros. Va a tener una altura de 1 metro, y la capa con la que se va a recubrir todo el exterior, que se va a recubrir, vamos a tener una capa exterior. Todo esto es el cemento que se va a poner. El grosor de todo esto, todo este grueso de cemento, son 2 centímetros. 2 centímetros de grosor. La pregunta es, ¿cuál es aproximadamente la cantidad de concreto que se requiere para cubrir toda ese cilindro?
Esa sería nuestra pregunta. Bueno, pues analizando un poco lo que viene siendo nuestro ejemplo, pues podemos ver que tenemos un cilindro mayor, vamos a tener un cilindro más grande. Ya cuando tengamos el concreto, pues el cilindro va a ser 2 centímetros más grande. Por lo tanto, tenemos un cilindro con un radio de 60 más 2 centímetros más, pues sería un radio de 62 centímetros. Este cilindro mayor, si obtengo lo que viene siendo su volumen, y a este volumen del cilindro mayor le quitamos o le restamos el cilindro que está adentro, toda la parte de un radio de 60 centímetros. Si elimino todo esto interior, pues nada más me va a quedar la parte de la capa de 2 centímetros, que es lo que se le va a poner alrededor. Si quito lo que es el volumen, precisamente también el volumen, toda la parte interior del cilindro, que es el volumen, con un radio de 60 centímetros, si se lo elimino, vamos a tener lo que es el volumen. Entonces, esto es precisamente un cambio. Lo que puedo observar aquí es que pasar de un volumen de 60 centímetros a un volumen de 62, esa es la variación que voy a tener. ¿Cuánto más va a aumentar mi volumen? Cuando tengo un radio de 60, tengo un determinado volumen, pero al pasar a un radio de 62, ¿cuánto más va a aumentar? El aumento me lo va a dar la variación en la función, y esto lo vamos a estimar por medio de diferencial. Ese va a ser el cambio que vamos a obtener, como el anterior del ingreso. Al pasar de 2 pesos a 1.88, ¿cuánto menos disminuyeron mis ingresos? Bueno, pues aquí quiero saber cuánto más va a aumentar el volumen al pasar de 60 a 60 con un radio de 60. Eso es lo que va a dar el diferencial. Bueno, si ya analizamos exactamente qué es lo que vamos a hacer, pues podemos observar que también en el análisis concluimos que este es un problema. Es un problema del volumen. Entonces vamos a primero a sacar lo que es la diferencia. Vamos, como es un valor aproximado que me están pidiendo, vamos a sacar el diferencial. ¿Pero el diferencial de quién? Pues el diferencial de los radios. Ya vimos que tenemos un radio inicial de 60 centímetros, pero con la capa de concreto, el radio va a aumentar en 2 centímetros más. Entonces vamos a tener un radio inicial, un radio cero de 60 centímetros, y vamos a tener un radio final de 62 centímetros. Entonces el diferencial del radio es la resta de los dos y nos dan 0.2 2 centímetros. Nos dan 2 centímetros. Mi valor final, que es 62, menos mi valor inicial, que es 60, nos da 2 centímetros. Que en realidad esto ya me lo están dando desde el principio, porque me estaban diciendo que la capa se iba a revestir en 2 centímetros. Entonces ahí tenemos ya la primera parte, que es el diferencial de la variable. En este caso la variable pues es el radio. Ahora vamos con la derivada. Para obtener la derivada de la función, pues necesitamos una función. Y la función pues no nos las da el problema, pero es un problema de volumen. Entonces necesitamos lo que es el volumen de esa figura. Si nosotros tenemos un prisma, bueno, pues en este prisma, para poder determinar el volumen, pues es el área de mi base, toda esta área, multiplicada por la. En el caso de los cubos, en el caso de un prisma diferente, digamos, forma triangular, así, pongamos la figura, vamos a tener algo así. Si tenemos un prisma algo así, más o menos. Bueno, pues entonces aquí tenemos lo que viene siendo nuestra figura. Este sería el área de la base multiplicado por la altura también. Por lo tanto, esto pues viene siendo el área de mi base multiplicado por la altura. Pero la base que tenemos ahí es una base circular. Por lo tanto, es el área del círculo por la altura. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado por la altura, que es 1 metro. Entonces el volumen, la fórmula del volumen va a ser el área de la base, que es pi por radio al cuadrado
multiplicado por la altura, por h. Vamos a poner, fíjense que es una multiplicación y no altera el nombre, no altera el número. Entonces aquí tenemos que es la altura por el área de la base pi por radio cuadrada. Esa viene siendo entonces nuestro volumen. Pero el volumen en función de quién está, pues de los radios. Entre más grande el radio, más volumen. Entre menos radio, más pequeño el radio, menos volumen en el cilindro. Entonces vamos a tener que estar en función de esto. Esto es como si lo hubiera visto así. F de X es igual a una constante que es la altura, no va a cambiar, la misma altura en el volumen. Vamos a tener la misma constante por lo que viene siendo pi, que es un valor fijo, por una X elevado al 4, donde X es la variable, es la misma, y f de X es la función del volumen. Entonces vamos a tener aquí que esta función depende de X, que es la variable. Este volumen depende de R, que es la variable. Entonces al derivarla, si multiplico una constante por 3.1416, pues me va a dar un solo número fijo. Esta es una constante, nada más, es un número cualquiera. Entonces este es constante por X a la N. Es constante por X a la N menos 1. Esta es la relación. Estas dos multiplicadas. Entonces, B comita es la potencia por las dos constantes. Esa es mi. Estas dos se multiplican. Esta es la primera parte. Por la X, en este caso será la R, a la N menos 1, 2 menos 1, pues quedaría a la 1 y así se queda aquí. Esa es la derivada del volumen. Ahí tenemos ya la derivación de esto. Pues ya tengo mis dos elementos para obtener el diferencial. Obteniendo el diferencial, tenemos que el diferencial del volumen, porque estoy hablando de la función, pero la función es el volumen, es un problema. Es igual a la derivada de la función, 2 por h por pi por r, esa fue mi derivada, por el diferencial que es 2. Quedaría integrado la derivada por el diferencial de la variable. Esto me da 4. Entonces tengo que el diferencial del volumen es igual a 2 por 2, que es a 4, por la altura, por pi, por radio. Pues ahí tengo ya finalmente mi diferencia. Bueno, pues vamos a sustituir para sacar valores. Vamos a evaluar el diferencial, lo vamos a evaluar donde partimos. Entonces el diferencial del volumen va a ser igual a un radio de 60 evaluado por un radio de 60 centímetros. Sería igual a 4 por h, pero h es la altura y está en metros y todo lo tengo en centímetros, por lo tanto en un metro son 100 centímetros. Entonces sería 100 por pi, que es 3.1416, por el radio evaluado en 60. Entonces el diferencial del volumen evaluado en 60 es igual. Y bueno, pues vamos a multiplicar todos esos valores. Aquí tenemos 400 multiplicados por 60, nos da 24,000, y luego por 3.1416. Nos dan 75,398. 75,398.4. Este es el valor de diferencia. Este es mi diferencia. Entonces vamos a decir que para el aumento que va a tener mi volumen, un cilindro con un radio de 60 centímetros, que es el contorno que está marcado con la línea continua, todo ese contorno, pasar a un volumen, a un radio de 62 centímetros, que es todo el exterior que se va a recubrir, todo ese aumento, este es el aumento del volumen. Por lo tanto, vamos a decir entonces que el incremento del volumen es aproximadamente igual a 75,398.4 centímetros cúbicos, lo que se requiere de concreto. Esa es la cantidad de concreto que se va a cubrir. 75,398.4 centímetros cúbicos son los que aproximadamente se requieren por cubrir en un volumen de esa cantidad en concreto. Ese sería entonces lo que nos están pidiendo en el ejercicio. ¿Cuál es el valor aproximado de la cantidad de volumen a cubrir con el concreto? Bueno, son 75,398.4 centímetros cúbicos de concreto.
Bueno, pues ahí tenemos un uso de nuestra diferencial para poder ejemplificar un valor aproximado. Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a tener otro ejemplo. Vamos a vamos a ver. Tenemos lo que es una persona en su interior va a tener un tumor en su interior, pero este tumor tiene una forma cilíndrica. Entonces, perdón, tiene una forma circular, tiene una forma de esfera. Tiene lo que viene siendo un tumor en forma de esfera y ese tumor originalmente tiene un radio de 3 centímetros. Un radio de 3 centímetros. Después de una semana, el tumor crece y pasa de un radio de 3 centímetros a un radio de 3,1 centímetros. Estos son cambios de radios. Aumenta su tumor a 3,1 centímetros. Y bueno, lo que tenemos que calcular es el valor aproximado del volumen cuando nuestro radio aumentó. ¿Cuál es el nuevo volumen que tiene el tumor? Queremos calcular el valor aproximado. Como nos piden el valor aproximado del nuevo volumen, pues entonces tenemos que ocupar la diferencial que nos están pidiendo el aproximado, no el real. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con lo que viene siendo el uso de la diferencial. Y recordemos que el uso de la diferencial, en este caso es un problema de volumen. Esto es igual a la derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. Esa es la regla básica que debemos de tener bien presente. Para poder encontrar este valor, tengo que tener estos dos elementos. Pues vamos a iniciar con el diferencial de x. Como estoy hablando de un problema de volumen, este es un problema de la esfera, del aumento del tumor con el radio de 3 centímetros a 3,1 centímetros, por lo tanto aumenta el volumen. Pues vamos a tener entonces que nuestro problema es un problema de volumen. Y el diferencial, pues es de qué depende el volumen. El volumen, la variable, depende del radio. Entre más grande el radio, más volumen, entre menos radio, menos volumen. Entonces vamos a tener que esta es mi variable, el radio. Entonces, sacando lo que es el diferencial, tenemos que el diferencial del radio es igual a mi valor final, que es 3,1 centímetros, menos mi valor inicial, que es 3. Por lo tanto, el diferencial del radio es de 0,1 centímetros. Este es mi diferencia del radio, el cambio que va a tener. Bueno, ya tenemos el diferencial, ahora vamos a obtener lo que es la derivada. Para obtener la derivada, pues necesitamos una función y ahí no nos da la función. Pero la función, pues es precisamente la función del volumen de una esfera, donde la función del volumen de una esfera, la, por geometría, sabemos que el volumen de la esfera es igual a 4 tercios por pi por radio elevado al cubo. Esta es la formulita por geometría. Que nos dicen que para calcular el volumen de la esfera se calcula por medio de la fórmula 4 tercios de pi por radio. Entonces, esta fórmula es una ecuación y tenemos entonces que nuestro volumen, nuestra V normal, es 4 tercios por pi por radio al cubo. 4 tercios por pi por radio. Entonces, estamos la derivada, tenemos que derivar esto. Nuevamente, esta es una constante, esta es 3,1416, que si lo multiplico por 4 tercios, todo se convierte en un solo número. Todo esto es una constante. Constante por x a la n, donde r es la variable, por eso es x, y 3 es la potencia n. Entonces, esa es la constante por la potencia a la x multiplicado por x a la n-1, por las fórmulas inmediatas de derivación. Entonces, b comita es 4 tercios. Bueno, vamos a bajar la potencia primero, que es un 3, multiplicado por todo esto que es la constante, 4 tercios por pi a la r elevado a la 3 menos 1. Ahí está, es desglosado paso a paso. Al multiplicar 3 por 4 tercios, pues me queda 1 que multiplica y que divide.
va a quedar 3 por 4 entre 3. Por lo tanto, los puedo cancelar porque me da la unidad. Nada más quedaría el 4. Pues se cancela y me queda el 4. Por pi, por r a la 3 menos 1. Esto es precisamente ya. Ahí tenemos derivado la fórmula del volumen de la esfera. Bueno, pues ahora ya tengo estos dos elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues integrarlos. Vamos a integrar finalmente el diferencial del volumen. Por esos dos elementos integramos que el diferencial del volumen es igual a la derivada de la función que aquí está, que es 4 pi por radio cuadrado, multiplicado por el diferencial del radio, que es 0.1. Vamos a hacer la multiplicación para poder reducir nuestros términos. Vamos a multiplicar 4 por punto 1, pues es 0.4. Entonces aquí tenemos 0.4 pi por r al cuadrado. Aquí esto lo vamos a multiplicar al final, que es 3.146. Vamos a poner otro. Bueno, ya tenemos reducida nuestra expresión, por lo tanto, este es mi diferencial. Ya tenemos la ecuación del diferencial formada. Vamos a evaluarla donde partimos. Diferencial del volumen evaluada en un radio original de 3. Esto es igual a lo que viene siendo 0.4 por pi por radio, pero el radio vale 3 elevado al 4. El diferencial del volumen elevado a 3 es igual, bueno, 3 al cuadrado nos da 9 por punto 4, tenemos 3.6 multiplicado por 3.1416, 11.309. 11.309, 30. Bueno, pues este es precisamente el aumento que va a tener el volumen. El volumen de un radio de 3 centímetros a 3.1 centímetros va a aumentar aproximadamente 11.3097 centímetros cúbicos. Ese es el aumento que va a tener nuestro volumen. Pero nos están pidiendo calcular el nuevo volumen que alcanza el caso. No es como el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior nada más me pedían lo que era la parte que se iba a recubrir, cuánto se iba a recubrir de concreto, es decir, el aumento del volumen. Y aquí no, aquí me están pidiendo cuál es el nuevo volumen que tiene el tumor con un radio de 3.1 centímetros. ¿Cuál es el valor aproximado? Bueno, pues ya tenemos aquí lo que viene siendo el diferencial del volumen. En base a esto, vamos a lograr encontrar cuál es el volumen en 3.1 centímetros. Ahora vamos a hacer un poquito de espacio, vamos a quitar lo que está en todo esto, vamos a trasladar esto para acá. Tenemos que el diferencial del volumen es igual a 11.3097 centímetros cúbicos más. Entonces vamos a integrar ya cuál es el nuevo volumen. El nuevo volumen, pues será el volumen evaluado en 3.1 centímetros. En 3.1 centímetros. Esto es aproximadamente igual al volumen evaluado en 3 centímetros. Es positivo, entonces va a ser más la diferencial del volumen, más el diferencial del volumen. Porque es el volumen original más lo que aumentó. Esa es la cantidad que aumentó. Aproximadamente fue lo que aumentó el volumen. Entonces vamos a tener que el volumen evaluado 3, aquí lo hacemos en la fórmula original, que sería un 3 elevado al cubo, 3 elevado al cubo, que nos da 27, es esta parte, por 4, tenemos un 4 por 4, por 3.1416, por 3.1416, y el resultado dividido entre 3. Tenemos 113.09, 113.09, 113.0976, más el diferencial. Colocamos el número, vamos a hacer un poquito acá para que quepa todo. Esto es aproximadamente igual a 113.09, 0976 más 11.35.
11.3. Entonces el volumen, el nuevo volumen que va a tener el tumor cuando aumenta a 3.1 centímetros es aproximadamente a ese valor más el diferencial que es 11.3097. 124, 124.40, 73. Esto es precisamente el valor aproximado del aumento del volumen en 3.1 centímetros. Ahí está nuestro resultado. Este es el nuevo volumen que va a alcanzar lo que es nuestro tumor. Bueno, si esto queremos compararlo con el valor real, pues tenemos que ocupar nuevamente la fórmula en 3.1. Entonces tendríamos 3.1 elevado al cubo, todo eso por 4, por 3.1416, dividido entre 3, nos dan 124, 124.7885. Este es el valor real, este es el cambio real, este es el valor real, este es el volumen por medio de la calculadora. Esto es por acá. Y ese es el valor por medio de la diferencia. Si nosotros sacamos la resta del valor real, le restamos lo que habíamos calculado, 124.4073, vamos a tener que mi error de estimación es de 0.3812. Mi error de estimación es de 0.3812 centímetros. Entonces es muy pequeño mi error de estimación, 0.3 centímetros cúbicos. Esa es mi error de estimación, de estimar cuál es el valor real. Entonces es tan cercano al valor real que prácticamente puedo decir que este es el nuevo tamaño que alcanzó el tumor al pasar de un radio de 3 a 3.1 centímetros en una semana. Pues ahí tenemos lo que es el uso de nuestra diferencial. Y bueno, pues hasta aquí hemos concluido lo que es la parte de la diferencial. Hasta aquí dejamos lo que es el uso de la diferencial. Ya para complementar, pues ahí están los videos para que ustedes puedan volver a retomar el tema y observar cómo se usa la diferencial para estimar valores aproximados. También para obtener un radical o para obtener una potencia, un valor a una potencia. Bueno, el tema que sigue, vamos a dar un primer inicio. Nuestro tema que sigue se llama antiderivada o función primitiva. Entonces tenemos la antiderivada o función o función primitiva. Bueno, vamos a ver qué es exactamente la antiderivada o la función primitiva. Nosotros lo que hemos estado haciendo es tener un valor, en este caso una función cualquiera, f de x, y por medio de nuestras reglas de derivación hemos obtenido la f con mitad de x, que es la derivada de la función. Y luego la derivada de la función la hemos convertido en una diferencial. Esta es la derivada de la función normal y luego la hemos convertido en una diferencial. La hemos diferenciado. La diferencial de la función es f con mitad de x multiplicado por la diferencial de x. Esa es la diferencial de la función. Entonces, mi función diferenciada, vamos a pasarla por un proceso que se va a llamar integración. Y este proceso de integración me va a regresar nuevamente a la función antiderivada o también llamada función primitiva. ¿Por qué la función antiderivada? Porque a la que regreso es la función antes
de la derivación. O regreso a mi función original, que es mi función y de inicio, mi función primitiva, antes de crear una nueva función, que es la función derivada o la función diferencial. Entonces, este proceso que se llama integración y que lo vamos a representar por medio de la S estirada, que significa suma, después vamos a ver la aplicación o por qué motivo de la suma, pues vamos a tener que este proceso que se va a llamar integración, nos va a regresar a la antiderivada o función primitiva. Y eso es prácticamente todo lo que vamos a analizar en el curso. Ahorita no hemos avanzado nada más que el uso de la diferencial. A partir de la derivada, que fue el curso anterior, lo único que hicimos es colocarle un diferencial y la diferenciamos y hicimos algunas aplicaciones de la diferencial. Pero bueno, ahora vamos a hacer un proceso que se va a llamar integración para poder encontrar la antiderivada o la función primitiva. Veamos con un ejemplo qué es exactamente este concepto. Vamos a ejemplificar. Vamos a tener la función, pues vamos a decir, si f de x, o sea, si esta función es igual a x cúbica, es igual a x cúbica. Si tengo una función f de x igual a x cúbica, ¿sí? Podemos decir entonces que la diferencial de esta función es la diferencial de la función es, ¿cuál será la diferencial de esta función? Bueno, pues ya sabemos que la diferencial de una función es igual a la derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. Tarea número 2. Entonces, si tengo esta función, pues la tengo que derivar y tengo que agregar el diferencial de x. Y si esta es mi función, la derivada de y, si f de x es igual a x cúbica, f con mitad de x es 3 por x a la 3 menos 1, que es 2. Esta es la derivada. Entonces, la diferencial es esta parte que es la derivada, que aquí la tengo, sería su derivada, que es el diferencial de la función, es igual a 3x cuadrada por el diferencial de x. Esta viene siendo ya la diferencial de la función. 3x diferencial de x. Ese es el diferencial de la función. Por lo tanto, vamos a decir, entonces, por lo tanto, la integral de la función diferenciada será igual a mi función original o mi función primitiva. En este caso, va a ser igual a x tercera. La integral de 3x cuadrada diferencial de x es igual a mi función primitiva. Lo que habíamos escrito hace rato en el esquema era, tengo una función original, en este caso f de x es igual a x tercera. Lo que hemos estado haciendo es derivar. Con su derivada, f con mitad de x es igual a 3x cuadrado. Después pasamos por un proceso que se llamaba diferenciación, que es 3x cuadrada diferencial de x. Ahora, si esta diferencial la integro por medio de un proceso de integración, voy a regresar nuevamente a mi función primitiva o antiderivada. Entonces, la integral de la función diferenciada es igual a mi antiderivada o función primitiva. Y así es como se va a representar. Esta es la forma. La integral de toda una función diferenciada es la función primitiva. Ese es el resultado. Este es todo el proceso que hemos estado realizando. Entonces, veamos un segundo ejemplo. Vamos a ver. Vamos a cambiar nuestra función. Por lo tanto, va a cambiar la diferencial. Ya. Bueno, ahora vamos a tener un segundo ejemplo. Tenemos 5x cúbico. Tenemos que si la función f de x es igual a 5x cúbica, ahora vamos a tener que si la función es 5x cúbica, la diferencial de esta función la tengo que derivar, entonces voy a tener que la derivada
es 5 por 3 es a 15, x al cuadrado. Esta es la derivada. Entonces, la diferencial es la derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. Si f de x es igual a 5x cúbica, la diferencial de esta función es 15x cuadrada diferencial de x. La derivada de la función por el diferencial de x. Por lo tanto, vamos a decir que la integral de la función diferenciada de 15x cuadrada diferencial de x es igual a mi función primitiva. Es igual a 5x cúbica. Ahí tenemos entonces la función diferencial. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos entonces un breve ejemplo. Vamos a cambiar de función. Vamos a poner otra función. Por lo tanto, va a cambiar la diferencial. Vamos a colocar otra función. Veamos cuál función podemos realizar. Vamos a colocar la de 5 menos x elevado al cubo. Tenemos 5 menos x, todo esto elevado. Bueno, ahí tenemos una función. Vamos a encontrar su diferencial. En esta función, dentro de mis reglas inmediatas de derivación, para poder derivarla, pues esto es u a la n. Esto es f de x es igual a una función elevada a la potencia. Función elevado a potencia, donde la función está en el paréntesis y la potencia es el 3. Entonces, hace rato hicimos una parecida. Ustedes ya se las deben de aprender. La regla es la potencia por u a la menos 1 por la derivada de la función. Esa es la regla inmediata de derivación. Aplicando todo esto, tenemos que si la función f de x es igual a 5 menos x elevado a la tercera, por lo tanto, f de x es la potencia, que es un 3, por la u, que es todo lo que está en el paréntesis, toda la función sin derivarlo, a la 3 menos 1, que es a la 2, por la derivada de lo que está aquí, que es la derivada. Derivada de 5 vale 0, derivada de x vale 1, pero como es negativo, me queda menos 1. Multiplicando este 3 por todo lo que está aquí, no se puede por la potencia. Este 1 no lo puedo multiplicar por todo esto, por la potencia que tengo acá en este paréntesis. Pero este y este no tienen potencia. Finalmente, la derivada de esto es 3 por menos 1, me queda menos 3 por 5 por menos x elevado a 4. Y bueno, ahí tengo ya lo que es la derivada de la función por fórmulas inmediatas. Ya se debe de memoria. Bueno, entonces tenemos, si la función es f de x es igual a 5 menos x al cubo, la diferencial de la función es la derivada de la función, que es menos 3 por 5 menos x al cuadrado, diferencial de x, porque lo debo de multiplicar por el diferencial para que sea la función diferenciada. Por lo tanto, la integral de lo que está allá de menos 3 por 5 menos x al cuadrado, menos x, todo esto elevado al cuadrado, diferencial de x, la integral de la función diferenciada es igual a mi antiderivada, que es 5 menos 3 menos x al cubo. Ese sería entonces el proceso. La integral de menos 3 se multiplica a 5 menos x elevado al cuadrado diferencial de x es la antiderivada o función primitiva, que es la función original, antes de la derivación. 5 menos x elevado al cubo. Esa viene siendo entonces el proceso de integración. Bueno, pues entonces ahí tenemos ya un primer acercamiento a lo que va a ser nuestro segundo tema, que es precisamente la diferencial. Ahí tenemos un primer acercamiento. Dentro de esos acercamientos, ya no vamos a escribir todo lo que está aquí. Ahora vamos a partir nada más de esto que está aquí. Entonces, nada más lo que vamos a tener por escritura va a ser la integral
de 5x cuarta, de 5x cuarta diferencial de x. Y tenemos que encontrar cuál era su función primitiva. ¿Cuál es la función primitiva de la integral de esta función diferencial? Lo que hicimos aquí desglosado, los tres ejemplos que hice los desglosé de la función primitiva a la diferencial y después nada más le agregué la integral y volví a regresar a la función primitiva. Pero aquí ya tengo nada más la integral de la función diferenciada. ¿Cuál será su función primitiva? ¿Cómo lo haríamos? Simplemente razonando que esto es una diferencia. Pensando al revés, tenemos que esto es 5x cuarta, 5x cuarta, diferencial de x, este es el diferencial de la función. Y el diferencial de la función es la derivada de la función por el diferencial de x. Pues si le quito el diferencial de x, me queda la derivada de la función, y esta es la derivada de la función. Entonces, pensando al revés, esta función ya está derivada, este es f comita de x, 5x cuadrado, ya está derivada. ¿Cuál habrá sido su función original antes de la derivación? Analizando un poco los procesos de nuestras fórmulas inmediatas de derivación, pues entonces podemos observar, perdón, aquí es 4. Podemos observar que en las potencias, siempre que tenía x a la n, ya sea constante por x a la n o x a la n solita, se restaban las potencias. Pues puedo observar que aquí hubo una resta. Este ya es el resultado de la resta. Pues originalmente este valor tuvo que haber sido un 5 menos 1 para que me quedara el 4. Y después, ¿qué hacíamos con la potencia? La potencia bajaba. Aunque tuviera constante por n, también mi proceso era la potencia por la constante por x a la n menos 1. Y si era x a la n solita, pues es la potencia por n a la n por x a la potencia menos 1. Pues al final de cuentas tiene que bajar la potencia. Esta potencia ya bajó aquí, que es el 5. Le quito una unidad y queda 4. Pues originalmente era una x a la 1. Esta es mi función original. Si la derivo, me queda 5x a la cuarta. Pues esta es mi función original. Entonces, la integral de 5x cuarta diferencial de x es x elevado a 5. Esa es mi diferencia, mi función primitiva o antideriva. Si es que hago mi análisis al revés, pensando al revés y teniendo bien presentes mis fórmulas. Bueno, pues todo esto es aquí lo vamos a dejar, nada más fue el concepto. Hemos analizado lo que es el concepto de lo que es la antiderivada o función primitiva y un primer acercamiento a lo que vamos a conocer como nuestras integrales. Nos falta todavía por agregar otro valor más, que es la constante. Y ya que agreguemos la constante, vamos a tener una integral indefinida. Vamos a ver por qué razón se va a llamar integral indefinida. Y a partir de ahí vamos a iniciar lo que es nuestras fórmulas inmediatas de integración, que son pocas para poder realizar lo que es la integración de una función. Dejamos nuestra sesión. Estén al pendientes, por favor, de la evaluación. La evaluación ya